y al final todo se derrumbó con el accidente de esa bicicleta. Y las tres mujeres mirándose con el mismo asombro con el que se descubren las traiciones. Ese fue el final de la historia, pero para entender lo que llevó a ese instante en la clínica es necesario retroceder. Javier, un hombre de 42 años, llegó a mi consultorio hace tiempo y desde el principio pude percibir que algo no encajaba en su discurso. Tampoco era la primera vez que me enfrentaba a un caso de infidelidad, pero lo que él relataba iba más allá de lo convencional, era el top de los top. Javier empezó nuestras sesiones hablando de un vacío emocional que él sentía desde hace tiempo. Es como si estuviera siempre buscando algo más, algo que nunca termina de llenarme, me dijo en una de nuestras primeras citas. A primera vista, parecía un problema de insatisfacción, un conflicto interno relacionado con la búsqueda de sentido de sus relaciones. Sin embargo, a medida que las sesiones avanzaban, lo que parecía un simple malestar emocional fue revelando una trama mucho más compleja. Una tarde, con la voz temblorosa, Javier me confesó que lo que realmente sucedía en su vida era que él tenía tres familias. No un amante ocasional ni relaciones superficiales, fuera del matrimonio, no, que él tenía tres hogares, tres mujeres que creían ser sus esposas, tenía tres hijos, uno con cada una de ellas, y lo más impactante era que ninguna sabía la existencia de las otras. Es un milagro que hayas podido mantener todo en secreto tanto tiempo, le dije yo una vez, pues incrédulo. Entonces él me miró con una sonrisa a medias que denotaba una mezcla de orgullo y vergüenza. Lo sé, pero no es fácil. He tenido que ser muy organizado. Las mentiras se han vuelto parte de mi día a día y a veces ni siquiera sé qué le he dicho a una o a la otra. Vivo en un caos constante, pero ya no puedo salir de esto. Intenté entender cómo era posible que un hombre pudiera vivir de esa manera llevando una doble vida. Bueno, mejor dicho, no, una tercer vida o una triple vida sin ser descubierto durante tanto tiempo. Javier tenía una rutina casi perfecta. Él pasaba 3 días a la semana con cada una de sus familias y los fines de semana los dividía estratégicamente. Una, un fin de semana para una, un fin de semana para otra. Este fin de semana sacó el hijo por aquí, este fin de semana sacó el hijo por allá. Entonces él simplemente tenía un cronograma perfecto y de hecho lo manejaba en una agenda con clave para que ninguna de las anteriores lo descubriera y para que no se le olvidara qué era lo que seguía. Él a cada mujer le ofrecía una justificación diferente para sus ausencias prolongadas. Él decía que tenía un viaje de trabajo, que tenía una obligación familiar, ya que la familia de él pues no vivía en la misma ciudad. Entonces eso era lo que él empleaba. Si supiera la cantidad de excusas que invento, a veces siento que vivo más en mi imaginación que en la realidad, me confesó. Mostrando con claridad cómo su mitomanía había empezado a consumir su vida. El diagnóstico fue inevitable. Según el DSM-5, Javier presentaba un trastorno de personalidad, concretamente un trastorno antisocial. Y su capacidad para manipular sin mentir, sin remordimiento y mantener múltiples engaños durante años era característico de este tipo de trastorno. Él no solo era un mitómano, sino también un manipulador hábil que no media las consecuencias emocionales que sus actos podían tener sobre los demás. Sus tres esposas vivían en ciudades cercanas, lo que facilitaba su macabra logística, pero también lo exponía al peligro de ser descubierto. El control que él había ejercido sobre su vida estaba empezando ya como a desmoronarse. Y en las sesiones siguientes, él comenzó a contarme más detalles, como los nombres de sus esposas, que eran Laura, Camila y Daniela. Cada una de ellas creía ser el centro del universo y Javier había logrado crear una narrativa perfecta en la que él era el esposo y el padre ideal para sus hijos y para cada una de ellas. ¿No sientes culpa? Le pregunté en una de nuestras conversaciones más tensas y Javier se quedó callado durante unos segundos y mirando al suelo dijo, al principio sí, pero con el tiempo la mentira se volvió tan grande que, no sé, es como si ya no fuera yo el que miente, sino que todo esto es una parte de mí que no puedo controlar. Es como una droga, no puedo parar. Pero Javier sí sabía lo que hacía. En el fondo sabía que su vida estaba basada en una ilusión construida con mentiras,
pero prefería seguir adelante antes que enfrentar el caos que surgía si alguna de las mujeres descubriera la verdad. Y la verdad no se demoró en llegar. El accidente, o mejor dicho, la caída, como él mismo lo describe, que fue abrupta y trágica, le cambió la vida para siempre. ¿Qué pasó? Un fin de semana, mientras disfrutaba de un paseo en bicicleta bajando por el Alto de Las Palmas, perdió el control y sufrió un accidente gravísimo. Se fue contra un árbol, el separador de la calle, y quedó tendido. Entonces la gente que pasaba, pues obviamente llamó a la ambulancia, a la policía, todo el cuento, y pues lo trasladaron de urgencia a una clínica cercana. Lo que sucedió fue lo que nunca él había previsto. En la sala de espera, pues las tres esposas llegaron. Y una, después de la otra, empezaron a preguntar por el esposo y a identificarse ante las enfermeras, pues yo soy la esposa. Ustedes ya se podrán imaginar la cara de esas enfermeras en el hospital viendo a tres personas que se creían la esposa, ¿no? Y al principio, pues la una vio que la otra preguntaba, entonces al principio no entendieron lo que sucedía. Él me dijo, por ejemplo, Laura pensaba que Camila era una colega de trabajo. Daniela creía que Laura era una amiga de la infancia. Pero pronto las sospechas empezaron a surgir. ¿Cómo es posible que todas ellas estuvieran allí por el mismo hombre? Y lo peor era que cada una de ellas pues preguntaba por su esposo. Los minutos en esa sala de espera se hicieron eternos. Las tres se miraban, pues con cada una de ellas, sabe quién será esta y esta porque dice que el esposo, pues, hasta que una de ellas fue incapaz de contenerse y se paró y le dijo a la otra, bueno, aquí qué está pasando, pues. El descubrimiento para ellas fue devastador. Javier estaba inconsciente en la cama de la clínica y no supo lo que había sucedido hasta mucho después. Las tres mujeres se enfrentaron entre sí. Hubo gritos, hubo llanto, hubo desesperación. O sea, el enfrentamiento de las tres mujeres fue una locura. Fue una locura. La sensación de que todo lo que habían vivido era una mentira fue para ellas pues devastador. Y esa sala de urgencias fue una batalla campal. Ya ustedes se imaginarán. Al final, cada una de ellas se fue con su hijo y dejaron a Javier solo, sumido en el vacío en que tanto él había huido durante años. Cuando él se despertó 3 días después, ya no había nadie para recibirlo. En nuestra última sesión, Javier ya no era el hombre arrogante y seguro de sí mismo que había entrado por primera vez por esa puerta. Ya no era ese. Él estaba destrozado, él tenía la mirada como vacía, perdida, y sabía que había perdido todo. Él me habló de cómo sus hijos no querían verlo y de cómo las tres mujeres con las que había compartido su vida lo habían abandonado para siempre. No sé si alguna vez podré recuperarlos, me dijo con la voz entrecortada. Sé que esto que hice fue monstruoso, pero no puedo dejar de pensar en que si no hubiera tenido ese accidente, bueno, en que si no hubiera tenido ese accidente, todo seguiría igual. Javier, yo le dije, Javier, con mucha calma. El accidente solo aceleró lo inevitable. No podía seguir viviendo esa mentira para siempre. Tarde o temprano todo iba a explotar. Y ahora lo que debes hacer es enfrentarte a ti mismo y a las consecuencias de tus actos. Lo más importante ahora es cómo vas a reconstruir tu vida. Y no para ti, sino para esos tres muchachitos. Tres, a los que realmente les debía más que una disculpa. Y grande, y grande. En ese momento el silencio en la sala fue complicado. Después de esas palabras, él sabía que estaba en un gran problema. Él me estaba escuchando. Pero también sabía que el camino hacia la redención sería largo, si es que alguna vez lo asumía. Para eso, yo hice lo siguiente. El DSM-5 describe los trastornos de personalidad como patrones persistentes de comportamiento y experiencias internas que se desvían significativamente de las expectativas culturales. Son inflexibles, generalizados y siempre llegan a causar angustia o deterioro. En el caso de Javier, su perfil encaja dentro del TPA. ¿Y qué es el TPA? Es el trastorno de personalidad antisocial. Y este diagnóstico se caracteriza por una serie de comportamientos manipulativos, engañosos, impulsivos y a menudo carentes de remordimiento, que son persistentes y comienzan en la adolescencia o a principios de la adultez. Algunos de los criterios del DSM-5 para el trastorno de personalidad antisocial que Javier presentaba incluían, pues primero, engaño, manipulación.
Javier construyó una vida de mentiras, creando tres familias y manipulando a cada una de ellas sin considerar el daño que realmente les estaba causando. El segundo era la falta de remordimiento. Aunque en algunas ocasiones él siempre expresó cierta incomodidad, parte de sus acciones no mostraban una genuina preocupación por las consecuencias emocionales, ni para sus esposas, ni para sus tres hijos, que eran Santiago, Mateo y Alberto, para ninguno. Era muy complicado. Como tercero, era la incapacidad de él para mantener relaciones personales verdaderamente genuinas, ya que todas sus relaciones estaban basadas en la mentira, sin un compromiso auténtico o real con sus esposas o con sus hijos, que tarde o temprano iba a explotar de esta manera. El cuarto era la imprudencia e irresponsabilidad, ya que Javier mantuvo esta vida múltiple sin preocuparse por las consecuencias que esto le podría acarrear, incluso cuando sabía que todo podía salir mal en cualquier momento. Ese trastorno suele estar acompañado de comportamientos impulsivos y la incapacidad de planificar a largo plazo, características que también son evidentes en la vida de Javier, ya que su única estrategia era mantener sus mentiras a corto plazo sin medir las repercusiones que traerían a largo plazo. Entonces, ¿cuál fue mi diagnóstico? Pues yo llegué a la conclusión de que Javier padecía de trastorno de personalidad antisocial, que está descrito como el 301.7 según el DSM-5. Y este diagnóstico es claro debido a sus características manipulativas y su falta de consideración por el bienestar de los demás. Posiblemente también se podía observar un trastorno por mentiras patológicas o mitomanía, lo que podía considerarse un síntoma o un patrón dentro del TPA, que como ya les dije es el trastorno de personalidad antisocial. Y este tipo de comportamiento es recurrente y en él está profundamente arraigado en su vida diaria. El tratamiento que le proporcioné yo como psicólogo a Javier fue muy complejo, dado que el trastorno de personalidad antisocial es resistente al cambio, especialmente si el paciente no reconoce plenamente su problema o no tiene una genuina voluntad de cambiar. Entonces, como primero, empleamos una terapia cognitivo-conductual, que es descrita como el TCC. Esta fue la base del tratamiento para ayudarlo a comprender las consecuencias de sus acciones y trabajar en tratar de modificar sus patrones de pensamiento, de comportamiento. Y en cada una de esas sesiones de TCC trabajamos en qué? En la identificación y reestructuración de pensamientos disfuncionales, ya que Javier debía ser capaz de reconocer los patrones de pensamiento que lo llevan a justificar su engaño y la manipulación que él estaba haciendo con cada una de sus esposas. Entonces se le entrenó en habilidades para relacionarse de manera más honesta y empática con los demás y especialmente con sus hijos, porque él ya lo que quería recuperar era sus hijos. Segundo, la psicoeducación. A él se le educó sobre el impacto que sus mentiras y engaños pueden tener a largo plazo en las personas que lo rodean y que lo rodeaban en ese momento, particularmente con sus hijos, porque él nunca planeaba futuro. Y también intentamos trabajar en un desarrollo de la empatía y un área de gran carencia en su vida, porque él nunca era empático con nadie, él simplemente utilizaba todo como fichas y vivía diciendo mentiras. Y como tercero, empleamos una terapia de apoyo emocional, dado que su vida había caído en el caos tras la revelación de sus mentiras. Y fue necesario apoyarlo emocionalmente mientras él enfrentaba el aislamiento social familiar y lo que se le vino que fueron los procesos judiciales. Porque todas querían la custodia, pero todas también quieren que Javier pues los soportara económicamente, pues obviamente. Entonces, parte del trabajo aquí fue ayudarlo a encontrar las formas saludables de lidiar con la culpa y la vergüenza que comenzó a experimentar luego de que su comportamiento fue expuesto. Y como cuarto punto, el trabajo en el control de los impulsos, porque necesitábamos que él controlara sus impulsos. El trabajo más importante fue ayudar a Javier a identificar las señales de impulsividad que él tenía y que lo llevaban a mentir y a actuar de manera imprudente. Trabajamos con técnicas de autocontrol, mindfulness. También estas fueron empleadas para aumentar la autoconciencia y frenarle a él el impulso pues, de seguir mintiendo. ¿Cuál fue mi pronóstico en todo este tratamiento? El pronóstico para Javier fue reservado. Aunque mostró algo de arrepentimiento después del accidente y la confrontación, los trastornos de personalidad, especialmente el trastorno antisocial, son muy difíciles de tratar debido a la resistencia del paciente y a
cambiar esos comportamientos que él tenía ya profundamente arraigados. No obstante, la implicación del tratamiento era ayudarlo a que él reparara esas relaciones con sus hijos, lo que le proporcionaba una posible fuente de motivación con todo lo que le estaba pasando, a que él desarrollara la conciencia de las acciones que hacía, lo cual iba a ser el primer paso para un cambio a largo plazo. El trabajo sería largo y probablemente lleno de recaídas, pero en la terapia tratamos de crear un entorno donde pudiera comenzar a asumir la responsabilidad de sus acciones y así tuviera una vida más tranquila y más sana. Recuerda que yo cuento historias reales de casos clínicos, historias de vida y también hago la evaluación. Entonces, envíame la tuya en los comentarios. Yo la contaré desde mi punto de vista de psicólogo y además haré una evaluación. También gracias por seguirme y escucha esto de nuevo.